Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el tema sobre el porqué de la oposición de las reglas de Rotterdam. Mi nombre es Vanessa Agüero y voy a iniciar con la exposición. Las reglas de Rotterdam. Bueno, en diciembre del 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías total o parcial por mar, conocido como las reglas de Rotterdam. La primera fase de ratificación tuvo lugar en Rotterdam en septiembre del 2009. Tenemos que tener en cuenta que las normas internacionales contribuyen a la reducción de conflictos de leyes, reducción de costos relativos a contratación, así como a algún problema o litigio que se pueda producir. El objetivo de estas reglas, las de Rotterdam, es crear una normativa internacional que contemple las nuevas formas de contratación, el desarrollo de la información, el transporte de contenedores, como el comercio electrónico. A pesar de ello, se han declarado diversas críticas que pretenden señalar los problemas en su aplicación, generalmente críticas por países latinoamericanos, que actualmente pues, no están a nivel en el ámbito de logística comercial internacional. Tal ocurre en ocasiones en excesivo complejo, el conjunto de reglas ha creado mucha controversia y por ello hasta se ha desarrollado la Declaración de Montevideo. Esta declaración se ha desarrollado por un grupo de ciudadanos y especialistas de derecho marítimo latinoamericanos, contrarios a las respectivas reglas, las cuales tienen perspectivas y puntos de vista en desacuerdo, en oposición. Uno de los primeros puntos que dan a notar y el porqué de la oposición a estas reglas de Rotterdam es el alto nivel de inconveniencia, bueno, que según ellos se tienen para los importadores y exportadores en países latinoamericanos, en su casi totalidad. En ese punto tenemos que tener en cuenta que el 60% de países latinoamericanos no ha ratificado este último convenio internacional vigente. Nuevamente, asimismo quedan excluidos diversos contratos de fletamiento en el ámbito de aplicación. Contratos que generalmente en países latinoamericanos en lo que es transporte se realizan. Esto que ha quedado excluido, ya que hay países potenciales, potencias mundiales como Estados Unidos o países europeos, ya no utilizan este tipo de transporte, sino más modernos. Este tipo de limitación en sí preocupa en el ámbito comercial porque es una actividad económica que aún se utiliza y que ha quedado excluido. En sí, este nuevo reglamento de Rotterdam es un nuevo sistema que tiene un carácter internacional y busca de una manera u otra adaptar las actualidades que se han presentado en el comercio y en la logística internacional. El segundo punto que dan en oposición a las reglas de Rotterdam es que según ellos no proporciona la equidad y el provecho recíproco en el comercio internacional. Esto quiere decir que al eliminar o limitar algunos aspectos que aún se siguen utilizando en el comercio en Latinoamérica, muestran que los se encuentran limitando. Es que en sí estas reglas han adquirido las nuevas tecnologías. Esto significa que las nuevas relaciones y hay nuevos actores en el comercio marítimo que no estaban presentes, por ejemplo, cuando se redactaron las reglas de la Haya. Lo que busca estas reglas de Rotterdam es reconocer y regular las nuevas realidades, que obviamente introduce nuevos aspectos, nuevos términos, y este excesivo reglamento del que se acusa generalmente en las reglas de Rotterdam, se origina en la necesidad de regular en materia todo el comercio internacional, en sí el transporte internacional, precisamente. Pero de una u otra manera no se adapta a la realidad de muchos países latinoamericanos. Los principales opositores generalmente en la Declaración de Montevideo fueron los países de Uruguay, Argentina y Brasil. Siguiente. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Quien les habla es Estefano Cadillo y yo les voy a hablar sobre el tercer punto que muestra la oposición que se tiene hacia las reglas de Rotterdam. Este punto, como nos menciona, constituye un retroceso de las normas y las prácticas vigentes en el transporte multimodal. Esto se da al excluir otros medios de transporte cuando no está presente el transporte marítimo. Solo regula el
tramo marítimo y los trayectos vinculados. Además, en sí no es un convenio de alcance uniforme y universal, ya que permite apartarse de sus propios términos, como ocurre en el llamado contrato de volumen, y permite a los países, además, no ratificar las reglas de jurisdicción y arbitraje, las que pasan a ser o no obligatorias para los contratantes. Siguiente, por favor. En el cuarto punto, nos menciona que se introducen definiciones jurídicamente intrascendentes para el contrato de transporte, tales como el contrato de volumen, el transporte de línea regular o no regular, la parte ejecutante o la parte ejecutante marítima. Ahora, muy por el contrario, las citadas definiciones son de la mayor trascendencia para el funcionamiento del contrato de transporte en el contexto de las reglas de Rotterdam, pero sobre todo para la realidad actual del comercio marítimo. La definición del contrato de volumen es indispensable para la operación de este tipo contractual. La de transporte regular o no regular es necesaria para la delimitación del ámbito de aplicación del convenio. Ahora, los conceptos de parte ejecutante y de parte ejecutante marítima son importantes para definir el periodo de responsabilidad del transportador, en la medida en que el transportador es responsable por los actos de las partes ejecutantes. La extensión de este periodo de responsabilidad del transportador al concepto de puerta a puerta requería de la previsión de la responsabilidad indirecta del transportador por los actos de sus empleados, agentes y subcontratistas, lo que definitivamente constituye un avance frente al régimen de las reglas de la Haya. En particular, la definición de parte ejecutante marítima es indispensable, no solo por lo anterior, sino porque ésta es solidariamente responsable de los daños, pérdida o retraso en la entrega de las mercancías que ocurran mientras estaban en su propio periodo de responsabilidad. Ahora, la definición de parte ejecutante marítima comprende el concepto de porteador efectivo ya previsto en las reglas de Hamburgo, pero se extiende a otros actores de la cadena de transporte tales como puertos, estibadores, agentes marítimos, almaceneros en los puertos y freight forwarders. Esto constituye una ventaja frente a las reglas de Hamburgo y más aún frente a las reglas de la Haya que no prevén nada al respecto. Eso es todo. Y bueno, buenas tardes, soy Ira Almeida. Y bueno, para continuar con la exposición, otro de los puntos es que también se introduce lo que es el concepto de embarcador documentario, que es muy distinto a lo que ya se ha usado antes como el embarcador, ¿no? La propia convención admite no ser la otra parte verdadera en el contrato de transporte, que es otro punto que ver más adelante. Y bueno, asimismo, también se elimina la figura del transitario o agente transitario de carga. Bueno, esto se ve más que todo en lo que es muy frecuente ver cuando se importa o exporta en Incoterm FOB. Las mercancías se entregan a lo que es un transportador y este transportador es escogido por quien compra, ¿no? Y bueno, esta es la verdadera parte de lo que es el contrato de transporte. Y este transportador, que usualmente es el agente de carga internacional, acepta ser nombrado como el cargador. Y el conocimiento de embarque va a ir al nombre de este agente de carga internacional y asimismo también como el agente de carga internacional que es en destino, ¿no? Y van a llevar los nombres, pero con el fin de transportar la carga y luego se va a lo que es a fletar este BL al nombre del consignatario y al consignante. Bueno, siguiente. Otro punto también es que en esta convención se elimina lo que es el término de consignatario y se elimina también lo que es el endosatorio de la carga. Otro punto también es que se sustituye por términos sin un término jurídico, como se ha venido usando, ¿no? Que son como el portador de documento de transporte, el destinatario, derecho de control y la parte controladora.
Bueno, en este punto vemos que al eliminar los términos de consignatario, eh, bueno, y el destinatario es definido también como la persona que tiene el derecho a lo que es a reclamar la mercancía eh, que el transportador ha- endosado a su nombre cuando estos llegan al destino. Y como último punto, también vemos que se elimina lo que es el conocimiento de embarque, que es el Bill of Lading, BL. Em, este, este es un tanto mm, controversial, ya que en el BL, el conocimiento de embarque es donde se especifica lo que es el nombre del comprador, del vendedor, todos eh, los datos, información de la mercancía, el peso, el destino, eh, el precio, y este BL también funciona como un contrato, por así decirlo, ¿no? Va endosado a lo que es el destinatario o el consignee, eh, para que, como prueba de que esa mercancía le pertenece. Y también eso puede crear muchos conflictos, ¿no? Eh, y al eliminarse este concepto de conocimiento de embarque, lo que estaban usando es un documento de transporte o un documento de transporte electrónico, que muchas veces, por ejemplo, en las aduanas de Perú, no te, uno de los requisitos para poder desaduanar tu mercancía es un conocimiento de BL original. No acepta aún lo que es un BL electrónico. Bueno, en este caso de aquí sería un documento de transporte, que no es lo mismo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.